Bueno, en la masterclass de hoy día vamos a ver un tema que está muy relacionado con lo que es la criminalística y la psicología criminal, algo que habíamos visto en charlas anteriores del año pasado, ¿sí? En este caso van a ser trastornos mentales. Cambiamos acá. Podemos decir que el término enfermedad mental, trastorno mental y trastorno de la salud mental, sí son sinónimos que se aplican a una determinada variedad de problemas. Cada uno de ellos con características distintas, por supuesto. En líneas generales, se manifiestan como alteraciones en el proceso del razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad. Por otro lado, también van relacionadas con las emociones, o la relación con los demás, ¿sí? Estas son consideradas como anormales respecto al grupo social de referencia del cual proviene esa persona. Eso por un lado. Por otro lado, cabe decir que no tiene una única causa, sino que son resultados de elementos complejos, por así decirlo. Y en cuanto a los trastornos mentales, en este caso los que nos competen a nosotros, están relacionados con la delincuencia y los estudian, digamos, lo que es la psicología forense criminal, que eso lo habíamos visto anteriormente. Esta ha logrado determinar algunos trastornos que se relacionan, como dije anteriormente, con el tema del delito, y por lo tanto estos profesionales han determinado que los trastornos psicológicos suelen relacionarse con el crimen. Algunos de estos trastornos sería el trastorno negativo desafiante, uno de ellos, el otro vendría a ser el trastorno explosivo intermitente, el de la conducta y el de la personalidad. Esto sumado, digamos, a lo que son algunos tipos de parafilias, ¿sí? Que también hemos visto parafilias y todos estos elementos en su conjunto influyen, digamos, en el comportamiento de la persona. Cabe aclarar que el hecho de que una persona tenga algún tipo de trastorno mental no quiere decir que va a delinquir, ¿sí? Hay ciertos trastornos mentales que se pueden repeler, por así decirlo, a través de un tratamiento, ¿sí? Es decir, la persona que sufre algún tipo de trastorno es analizada, se le realizan diferentes tipos de estudios y en base a eso se le da un tratamiento. Hay otros trastornos que sí van a llevar a que la persona llegue a cometer ciertos delitos. Delitos graves o delitos no tan graves, ¿sí? Dependiendo del tipo de trastorno que tenga en este caso la persona. Entonces, perdón, voy a mover acá una pantalla que tengo. Mil disculpas. Entonces tenemos que el trastorno mental se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones y el comportamiento del individuo. Por otro lado, dijimos que quien se encarga del estudio de todos estos trastornos es la psicología forense criminal, ¿sí? La cual ha logrado determinar algunos trastornos que influyen en la criminalidad de la persona. A modo de estadística, podemos decir que una de cada 8 personas en el mundo padece un cierto tipo de trastorno. Vuelvo a repetir, no quiere decir que el trastorno que tenga la persona lo va a llevar a delinquir. Por otro lado, los trastornos mentales, digamos que tienen distintos tipos de alteraciones, como puede ser, por ejemplo, el pensamiento, la regulación de las emociones y el comportamiento del individuo.
Y por supuesto que hay muchos tipos de trastornos mentales, ¿sí? En este caso, vamos a empezar hablando ya un poquito más en profundidad del tema. Tenemos lo que es la psicopatología criminal. En este caso, la psicopatología criminal o digamos, es la relación, en cierta medida, entre lo que es la psicopatología y el comportamiento criminal, ¿sí? Esto ha sido objeto muchas veces de estudio durante décadas, generando un debate, por otro lado, entre los campos de lo que es la psicología, hablando de la psicología forense, la criminología y la parte de la psiquiatría. Entonces, podríamos llegar a preguntarnos qué es la psicopatología criminal. Bueno, en este caso, esta ciencia se incluye dentro, ¿sí?, de lo que es la psicología forense. Para el caso, la psicopatología criminal investiga lo que es la relación entre los trastornos psicológicos y el crimen en sí mismo. Es decir, estudia las causas, los motivos, los síntomas, la evolución y el tratamiento, entre comillas, lo vamos a poner normales y patológicos que inducen a una persona a cometer cierto tipo de delito. En otras palabras, podemos decir que intenta elaborar un esquema de la mente del delincuente, ¿sí?, para reducir las causas que lo conllevan a a tratar de delinquir, ¿sí? Eso básicamente vendría a ser la psicopatología criminal. Posteriormente a esto, lo que es la psicopatología criminal, tenemos dos áreas, que es la psicopatología criminal y la criminología, y cómo se relacionan estas entre sí. Bueno, empezando, recordamos que lo que es la criminología es una ciencia interdisciplinaria, ¿sí?, muy cercana a la sociología, la psicología y la antropología. Todo esto basado en el derecho penal y otras áreas del ser humano, cuyo objetivo es el estudio que constituye el crimen en sí mismo. Todo esto visto desde un punto de vista teórico o filosófico. En definitiva, la criminología se encarga del estudio del individuo y por qué éste llega a delinquir, básicamente. Mientras que, por otro lado, la psicopatología criminal investiga, como dije anteriormente, la relación entre los trastornos psicológicos y el crimen. Para esto va a estudiar las causas, los motivos, los síntomas, la evolución y tratamiento que pueden llevar a una persona a que ésta llegue a delinquir, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, en la imagen que tenemos hacia la derecha de la pantalla, una imagen de la película El silencio de los corderos. En este caso, podemos observar, no sé si han logrado ver la película, supongo que sí. Ven que en este caso Hannibal Lecter es una persona que exterioriza cierto respeto, por así decirlo. O sea, no tan solamente respeto, sino también intimidación. Es una persona inteligente, una persona que sabe mucho, tiene conocimiento de muchas causas, es muy metódico, muy minucioso a la hora de analizar a las personas porque las analiza, pero a la vez, a la hora de cometer un cierto tipo de delito, no tiene escrúpulo o no tiene remordimiento, por así decirlo, a la hora de hacerlo, ¿sí? En el caso de esta imagen, es cuando él está detenido en un recinto donde supuestamente lo iban a dejar en libertad,
o mejor dicho, lo iban a trasladar a otra penitenciaria de menor seguridad, los carcelarios que van, le dejan la comida, él mata a estas dos personas y después a uno le saca lo que es la piel de la cara, se la coloca y ahí es cuando él se escapa de esa zona. Entonces, yo creo que esta película, sobre todo lo que es esta escena, demuestra mucho lo que es la psicopatología criminal. Y también que está relacionado a lo que es la criminología. Dijimos que como la criminología, como ciencia multidisciplinar, abarca una gran diversidad de disciplinas, incluyendo lo que es la psicopatología criminal. En este caso, la criminología es la ciencia encargada de aportar herramientas suficientes para poder interpretar un determinado crimen, ¿sí? Su origen, su desarrollo y también su configuración, por así decirlo. Trata, por otro lado, de explicar el comportamiento psicológico también del criminal y los factores que intervienen en el cometido del delito, ¿sí? Entonces, básicamente eso sería lo que es la psicopatología criminal y la criminología. No sé si tienen alguna duda hasta acá. No, Fari, de mi parte no. Bueno. Todo bien. Bien. Bueno, después tenemos lo que son las causas de los trastornos psicopatológicos. En este caso, vamos a encontrar cuatro causas consideradas las más importantes. Por supuesto que hay muchas más, sí, pero estas se consideran las más importantes. Serían las causas familiares, lo que es la parte de la infancia, las causas ambientales y las causas genéticas. En este caso, en psicología criminal, partiendo del análisis biológico, todo esto hablando de la persona o del individuo, se le añade una parte que lo que es la escolaridad, la familia y la parte de ambiente, para así poder englobar de una determinada manera ciertas causas que influyen en la parte del criminal, ¿sí? Hablando ya de lo que es la parte de las causas familiares, estas vienen dadas principalmente por el entorno, ¿sí? Es decir, si hay contención, en un primer momento, si hay contención del individuo, si la familia es una familia unida o no, todo eso influye en las causas familiares. Por otro lado, podemos decir que el primer contacto que uno tiene siendo niño es el contacto de la familia, principalmente de los padres. En este caso, si no hay una buena afección, por así decirlo, ¿sí? Eso tarde o temprano va a desencadenar cierto tipo de patología en un determinado individuo, ¿sí? Eso con respecto a las causas familiares. Por otro lado, con respecto a lo que es la infancia, esta viene dado más allá de la educación que uno puede llegar a recibir en el hogar, que va acompañado de la escolaridad, la etapa escolar. Es decir, que también la escuela es un medio de contención para el niño. Si ustedes se fijan, yo les estoy hablando de la primera parte, ¿sí? del crecimiento de la persona. Es decir, que todos los trastornos, por lo general, se desencadenan o empiezan a evolucionar en la niñez, ¿sí? Y en este caso, la escuela es un medio de protección y a la vez de una manera de afianzar todo lo que uno trae como enseñanza desde la casa. Acá puede surgir el tema de lo que es el bullying, que se está hablando mucho en estos momentos,
y es lo que va a tratar de producir, o mejor dicho, va a producir, ¿sí?, algún tipo de trastorno psicopatológico. En este caso, si el niño no se siente contenido tanto en la parte familiar como en la parte educacional, ¿sí? Esto conlleva a que muchas veces los adolescentes tiendan a lo que es el suicidio. En cuanto a las causas ambientales, esto viene dado por el medio que nos rodea, el entorno que nos rodea y de cómo las personas se llevan entre sí, si hay comunicación entre las familias, si es una familia unida o disgregada, si hay maltrato infantil, llámese maltrato tanto verbal como físicamente. Y dentro de lo físico vamos a englobar todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿sí? Hasta abuso sexual. Entonces, dependiendo cómo el niño crece en un determinado ambiente, va a influir o no, ¿sí?, de una determinada manera en ciertos trastornos psicopatológicos. Y por otro lado, tenemos lo que es las causas genéticas, que en este caso hay profesionales que dicen que muchas veces las causas genéticas que uno lleva desde que nace pueden llegar a influir en ciertos trastornos. Esto es un debate abierto, por así decirlo, porque hay profesionales que consideran esa teoría y hay otros profesionales que no la consideran, que no la tienen en cuenta. Pero, como les dije, estas vendrían a ser las 4 principales causas con las cuales uno puede llegar a relacionar ciertos tipos de trastornos psicopatológicos. Por supuesto, que todo esto va a influir con posterioridad en el individuo y esto va a poder desencadenar ciertos tipos de trastornos, los cuales lo van a llevar, a que cometa los delitos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, estos pueden ser graves o no tan graves. Pasamos a la siguiente. De acá tenemos algunas patologías relacionadas, por así decirlo, con a ver, no sé si me he salteado. No. Bien, acá tenemos algunas patologías relacionadas con lo que es el delito en sí mismo, ¿ya? Vamos a encontrar el trastorno antisocial. En este caso, el trastorno antisocial viene dado perdón, viene dado porque la persona que padece este tipo de trastorno no distingue entre lo que es el bien y el mal. Eso por un lado. Por otro lado, no aceptan las normas sociales, las leyes o los derechos individuales de las personas. Por otro lado, en este caso, pueden llegar a manipular a las personas. Por otro lado, tratan con crueldad o indiferencia a las personas que están a su alrededor y actúan, digamos, por ciertos tipos de impulsos y a la vez no tienen remordimiento por el hecho que hacen a la hora de cometer, en este caso hablando de delito, el delito que cometen, ¿sí? Entonces podemos decir que el trastorno de la personalidad significa que uno de los tipos emocionales que padecen dramáticos y erráticos son o comprenden lo que es el trastorno de la personalidad, que lo vamos a ver más adelante en los diferentes tipos de trastornos. En este caso, también hay ciertas discrepancias, por así decirlo, entre
las personas o los estudiosos de este tema, ¿sí? Porque hay algunos que no tienen en cuenta ciertos elementos a la hora de analizar dicho trastorno. Y hay otros que no les queda bien claro cómo surge este trastorno antisocial de la persona. Para el caso, son muchas veces, ya en el entorno judicial, son llamados comúnmente como psicópatas, o se les denominaba psicópatas, ¿sí? Ahora se los denomina personas con trastorno antisocial. En este caso, como dice la placa, es una enfermedad de la salud mental en la cual una persona no demuestra o no sabe discernir, como les mencionaba anteriormente, entre el bien y el mal, e ignora los derechos que pueden tener las demás personas, ¿sí? Son totalmente indiferentes y pueden actuar con crueldad. Muchas veces esto también se desencadena, o los primeros síntomas que vienen dados por este tipo de trastorno antisocial se realiza en lo que es la niñez o la adolescencia, ¿sí? Para el caso de lo que es la criminología y de la criminalística también, en cierta medida, tenemos, por ejemplo, algunos asesinos, como es el caso de David Garci, de este chico me olvidé el nombre, de Jeffrey Dahmer y de Charles Manson, ¿sí? Bueno, para el caso de David Garci, este individuo asesinó a 3 personas en Australia, es un asesino australiano, asesinó a 3 personas y no tenía remordimiento por lo que había hecho, eso por un lado. Por otro lado, llegó a automutilarse ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, se automutiló el pene, tragaba hojas de afeitar, se cortó lo que era la parte de los pezones, ¿sí? Se automutilaban, como les dije anteriormente. Y la característica que tenía es que en ningún momento tuvo cierto tipo de remordimiento por los hechos que había cometido o les había hecho a las personas que había asesinado. Eso por un lado. Después, por otro lado, tenemos a Jeffrey Dahmer, como les mencionaba anteriormente, creo que ya todos conocen el caso de este chico. Y acá podemos ver que una de las características que les nombraba anteriormente, el hecho de herir o hacer daño a los animales, ¿sí? Es algo que él lo empezó a realizar desde chico. Por otro lado, ya tiene antecedentes de una familia disgregada, por así decirlo. Recordemos que los padres se separan, él queda viviendo solo, el padre se va, la madre también se va con el hermano, y bueno, todo eso empieza de cierta manera a influir en el comportamiento de Dahmer, ¿sí? Y, por supuesto, el otro caso muy conocido es el de Charles Manson. Pasó mucho tiempo en la cárcel, tuvo más tiempo en la cárcel que fuera, vivía en la calle, sí, tenía un gran poder de convencimiento. Fíjense que las 3 personas tenían un gran poder de convencimiento, pero ya traían ciertos tipos de patologías desde la niñez, ¿sí? Y que posteriormente ya en la adultez o en la adolescencia fue cuando se desataron y empezaron a cometer los delitos que cometían. De acá tenemos lo que es otro de las características, otro
elementos que hacen a que una persona pudiese llegar a cometer algún tipo de delito es la esquizofrenia paranoide. En este caso, por lo general, estas personas tienden a tener alucinaciones, ya sean visuales o auditivas, tienden a imaginar ciertas cosas que no condicen con la realidad, como por ejemplo de sentirse perseguidas, de sentirse espiadas, ¿sí? Por ahí también tienen cierto tipo de delirios de grandeza. En fin, abarca diferentes sintomatologías que las vamos a poder dividir en sintomatología o síntomas positivos y síntomas negativos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, también podemos decir que en este caso las personas que tienen esquizofrenia paranoide se apegan a ciertas características o ciertos patrones, ¿sí? Que presentan las demás personas. Por lo general, esto viene dado por la desconfianza hacia las personas que tienen a su lado. En este caso tenemos una imagen de una asesina que es María Dimango. Esta chica era una residente de enfermería, la cual asesinó a cierta cantidad de personas. ¿Qué es lo que hizo? Tomó un cuchillo que había comprado, luego lo guardó en la bata y se dirigió hacia el nosocomio donde ella trabajaba. Allí mata a un internado, asesina también a una colega suya y a otras personas más. Posteriormente a esto, ¿sí? Uno de los médicos que trabajaba ahí en el nosocomio le da un golpe y la logra desmayar. Inmediatamente esta chica pierde la conciencia y cuando vuelve en sí, lo que ella dice es que no se acuerda de nada. ¿Sí? Entonces, eso también puede llegar a producir la esquizofrenia, ¿sí? Que uno actúe de una determinada manera y que después no se acuerde de lo que hizo. Sí, esta chica tenía ciertos trastornos, los cuales los colegas de ella fueron e informaron, ¿sí? A los superiores del hospital, y de esas casualidades la chica a la cual esta niña asesina le había brindado la ayuda para un tratamiento, ¿sí? Para un tratamiento psicológico. Esta chica está en prisión y bueno, después, con posterioridad, se empezaron a realizar los estudios correspondientes y se determinó que tenía esquizofrenia paranoide, ¿sí? Lo que ella manifestaba era que la estaban siguiendo, y que la querían matar. Algo que no era así, sino que estaba, por así decirlo, entre comillas, en la imaginación de esta persona, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, Fabri. Sí, una consulta. Sí. En el caso de los chicos, viste que los chicos en el periodo de escolaridad sufren bullying. Eso también puede provocar lo que sería el trastorno, ¿cómo habías dicho? Como que se aíslan. ¿Cómo? No te escuché. El trastorno antisocial. Exacto, el trastorno antisocial. Y de ahí en base a eso, ellos, bueno, después
cometen o no el crimen, o algunos, la mayoría, lamentablemente se suicida, pero eso también puede provocar lo que sería el trastorno antisocial, porque los chicos se aíslan en ese momento que tienen el bullying. Y sí, porque es como que hay, en este caso, el niño se retrae, ¿sí? Se retrae, se aísla, por así decirlo, y ahí es cuando empieza a manifestar ese tipo de trastorno. Por supuesto que esto va acompañado de otros elementos, ¿sí? No tan solamente eso. Eso conlleva a que el niño, si sufre, a ver, suponete que, qué sé yo, que está en una escuela de educación primaria y padece cierto tipo de bullying, y ese bullying persiste en el tiempo, ¿sí? Puede llegar a que el niño sienta algún tipo de inseguridad, como te dije anteriormente, también que se aísle, que no hable con la familia, que tenga algún tipo de miedo a comentar lo que le pasa, y eso puede llegar a desencadenar que tome una determinada decisión. Por lo general es el tema de cometer el suicidio, ¿sí? Al menos eso es lo que nosotros vivimos acá en Argentina. Sí, que muchos de los adolescentes, cuando se han sufrido este tipo de, de trastorno, ¿sí? Cometen suicidio. Lo vemos desde el otro punto de vista, desde el punto de vista criminológico, nos vamos al otro extremo de América, ¿sí? A Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacen los adolescentes? Por lo general, cometen homicidio. Sí, lo vemos mucho, por ejemplo, en las preparatorias o en los supermercados, donde cometen un homicidio en masa, por así decirlo. Pero todo eso se desencadenó con anterioridad, perdón, al hecho. Y eso se estira en el tiempo. No sé si te Sí, Fanny, contesté sí, la cosa. porque yo lo viví en dos casos. En uno de los casos el chico sufría bullying y estaba aislado, no tenía amigos, no se juntaba con nadie, y un día tampoco no se lo comentó a la familia, pero decidió tirarse bajo el tren, 16 años el chico, y después nos enteramos, se enteró la familia, todo, eran allegados, de que, bueno, sufría bullying, pobrecito, un chico re hermoso. Pero bueno, Claro, y después el otro caso de así de trastorno de, ay, no me sale la palabra, de la personalidad. claro, de que se Perdona, aíslan, trastorno antisocial. trastorno Sí, sería antisocial. trastorno antisocial. Con mi nieta, porque mi nieta tiene un problema de que no le salen bien las palabras, estuvo con tratamiento todo, y ella hasta el día de hoy tiene 18 años y no tiene amigas. Está aislada, o sea que anda para atrás, para al lado mío, para todos lados. Y por más que estuvo, más allá de que ella ahora habla un poco mejor y todo lo demás, pero sé que está sufriendo todavía lo que es ese tipo de trastorno, pero bueno, no Claro. quiere seguir con el tratamiento. Pero todo Perdón, a raíz del bullying. ahí me corrijo porque cometí un yerro totalmente. Es decir, yo te dije trastorno antisocial y en realidad era trastorno psicopatológico. Era. O sea, lo que estábamos hablando era trastorno psicopatológico. Que dentro del trastorno psicopatológico está lo que estábamos comentando. Que está influenciado por el tema de la familia y todo lo demás. Buenas tardes Hablando a de la todos. familia, perdón. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Marianela te habla. Sí, Marianela. Una consulta. La esquizofrenia, más o menos en qué rango de edad te das cuenta que empieza a aparecer los primeros síntomas. Y depende
Depende del niño, básicamente. Del niño y del entorno social que tiene en la escuela. A ver, tengo un caso bastante, no voy a decir cercano, porque no es cercano, pero es un caso que ha tocado acá. ¿Perdón? Te consulto, porque hay un nene acá en mi cuadra que fue diagnosticado con esquizofrenia, como a los 3 años. Y este nene quiso matar a la hermanita con un cuchillo, ahorcó un pato, todo el tiempo tiene actitudes que no son propias de una criatura de su edad. Más de una vez como que quiere matar a la hermanita, que es mucho más chiquita que él, y tiene, te estoy hablando, 5 años cumple. Entonces, por eso pregunto, que si se puede en ese rango ver este tipo de situación. Sí, puedes tener desde un rango desde los 5 años, desde los 3 años en adelante. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que te mencionaba anteriormente? Que el niño ya viene sufriendo cierto tipo de influencia, no voy a decir ni negativa ni positiva, un cierto tipo de influencia inconsciente, ¿sí?, del ambiente que los rodea. Ahí lo vamos a relacionar con el tema de la familia, ¿sí? Por ejemplo, si vos tenés el primer hijo, ¿sí?, y a los 2 o 3 años vos tenés el segundo hijo, ¿qué es lo que hace por lo general el padre y la madre? Le prestan más atención al segundo porque es el bebé y al primero lo empiezan como a dejar de lado. Inconscientemente nosotros como padres no lo hacemos para distanciarnos de él, ¿sí?, sino que el instinto nuestro es proteger al más débil. Eso por un lado. Pero, vuelvo a repetir, inconscientemente nosotros tenemos acciones, ¿sí?, que el niño, ya más grande, no la reconoce como que lo que nosotros estamos pensando, sino que él se siente como dejado de lado, como que no le pasa ni importancia, y por ahí vienen muchas veces lo que son los berrinches, ¿sí?, o distintos signos que el niño te va mostrando para que le presten atención. Si nosotros no sabemos advertir ese tipo de elementos que el niño nos está indicando, sí puede llegar a desencadenar lo que vos me estabas manifestando. En este caso, el niño se va a dejar de lado, va a pensar, entre comillas, pensar, ¿no?, de que el hermanito menor le está quitando su lugar, cosa que no es así, ¿sí? Pero todos esos tipos de elementos que van influenciando de cierta manera en el niño lo van a llevar a que tome tal o cual decisión, para el caso que vos me estabas comentando. Para el otro caso, el tema del adolescente, ¿sí? Y con el tema de la escuela, lo que yo te decía es que dependiendo del tiempo en que el niño o la niña empezaron a sufrir el bullying, ¿sí? Si el niño, estando en la escuela primaria, tiene bullying, suponete desde el 3er o 4º grado, ¿sí?, ahí a medida que él va creciendo, ahí es cuando él va a empezar a desencadenar ciertos tipos de trastorno que se puede llegar a despertar en la adolescencia, lo cual lo va a llevar a que tome 2 caminos, los que mencioné anteriormente, o que cometa el suicidio o que cometa el homicidio, ¿sí? Pero no hay una franja, digamos, de edad en que estos niños pueden llegar a tener ese tipo de trastornos psicopatológicos, ¿sí?
Por eso digo, es un tema delicado, un tema que se tiene que tomar con pinzas y se tiene que tener en cuenta todos los elementos que hay alrededor del individuo. Llámese niño, adolescente o adulto, ¿sí? Porque en el adulto también puede suceder esto. Que lo que él llevaba reprimido, por así decirlo, de cierta manera, despierte en la adultez. Sí, que durante toda su vida no mostró signos de cierta o tal patología y que en una determinada momento o edad de su adultez se despertó. ¿Sí? No hay un rango establecido, por así decirlo. ¿Se entiende? Sí, Fabri. Otra consulta. Sí. En los casos, generalmente en Sí, este Fabri. caso, se da los suicidios como también el psicópata que termina asesinando, ¿no? Perdón, Marianela, que te escucho muy bajito. Sí, estaba por decir lo mismo, Marian, no se escucha nada lo que preguntas. Bueno, pasa que estaba con los auriculares. A ver. Perdón, María. Ahí en la parte de la charla, vos tenés uno que dice chat, tenés un icono que dice chat. Si lo podés escribir, lo leo a la consulta que me estás efectuando. Mil disculpas, me salí de lo que es la pantalla de presentación para poder leer el chat. Me preguntás si en estos casos se da el suicidio o el asesinato. Y sí, sí, se puede llegar a dar. Es lo que te mencionaba anteriormente. Dependiendo del tipo de trastorno que tenga el individuo, ¿sí? Lo va a llevar a que en un determinado momento pueda cometer suicidio o pueda llegar a cometer homicidio. ¿Sí? Para el caso del adolescente que te mencionaba anteriormente, ¿sí? Por lo general, acá en nuestro país, en Argentina, el adolescente que tiene tal o cual tipo de trastorno comete homicidio, suicidio, ¿sí? Comete suicidio. En Estados Unidos, por lo general, hay homicidio. Todo depende de la región de donde se esté residiendo, ¿sí? Y de las leyes y de los elementos que tenga, o mejor, no elementos, sino del trastorno que tenga la persona. No sé si contesté a tu pregunta. Bueno, siguiendo con el tema de la esquizofrenia paranoide, como les dije, estas personas pueden tener como sintomatología positiva, podemos decir, pueden llegar a sufrir alucinaciones, ¿sí? Pueden llegar a tener algún tipo de idea delirante, pueden llegar a tener el lenguaje, algún tipo de lenguaje desorganizado. ¿A qué me refiero con lenguaje desorganizado? De que tal vez la persona está tratando un determinado tema
y lo entrelaza o lo mezcla con otro. ¿Sí? A eso me refiero con un tipo de lenguaje desorganizado. También puede tener algún tipo de comportamiento desorganizado, dependiendo de la situación. A ver, lo vamos a poner así drásticamente, al ejemplo. Supongamos que hay un homicidio, ¿sí? Y tal vez la persona lo ve a ese homicidio. ¿Qué es lo que hace por lo general uno? Va a tratar de llamar a la policía, después se va a poner, se va a acongojar, ¿sí? Va a tener ciertos tipos de sentimientos hacia lo que está viendo. En este caso, la persona que sufre esquizofrenia paranoide, ¿qué es lo que va a hacer? En vez de tener el común de la gente, ¿sí? Puede ser que se ría a carcajadas, por ejemplo, ¿sí? Ahí estamos hablando de lo que les mencionaba anteriormente, el comportamiento desorganizado. Y también lo otro puede llegar a tener reacciones, ¿cómo les podría decir? Emocionales extremas, por así decirlo, ¿sí? Esto debido a distintos tipos de situaciones. No vamos a entrar a analizar eso porque sería bastante complicado. En cuanto a lo que son los síntomas negativos que pueden llegar a tener las personas que sufren esquizofrenia paranoide, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, lo que les mencionaba anteriormente, tener algún tipo de manía persecutoria, ¿sí? Es decir, que la persona se siente perseguida por un extraño, ¿sí? Que se siente acechada. Esto lo va a hacer que la persona tenga miedo, que tome ciertas medidas de seguridad, pero va a ser una percepción de ella nada más. Y por supuesto va a sospechar de lo que es el entorno en sí mismo, ¿sí? Lo otro que puede llegar a tener como un signo o un síntoma negativo, por así decirlo, pueden ser los celos delirantes, ¿sí? Suponer que su pareja, su hijo o algún familiar o alguna persona que esta aprecia un montón, que realmente la quiere o la ama, siente que le es infiel de una u otra manera, ¿sí? A eso se le denomina celo delirante. También puede llegar a tener delirios de grandeza, ¿sí? Se puede considerar que es una persona superior a las demás, ¿sí? Puede llegar a tener alucinaciones, como les mencionaba anteriormente, auditivas, audiciones visuales, incluso puede llegar a tener lo que son alucinaciones olfativas, ¿sí? Puede ver cosas que no están a la vista o sentir cosas que realmente no están pasando, ¿sí? Eso es lo que está relacionado con lo que es la esquizofrenia paranoide. Después tenemos lo que es el trastorno explosivo intermitente. Básicamente, el trastorno explosivo intermitente es cuando la persona se irrita fácilmente, ¿sí? Se caracteriza, por así decirlo, como dice la placa, episodios repentinos de ira, ¿sí? Los cuales son totalmente desproporcionados. Las causas pueden ser variables, ¿sí? Se puede irritar por cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, un altercado en una vía pública, ¿sí?
en alguna contestación de algún familiar, de la esposa, del esposo, en fin, de alguien, también lo puede llegar a irritar. Pues esto conlleva a que estas personas tengan problemas, por lo general, con las parejas, con la familia, con el entorno de trabajo, con los propios hijos, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene de positivo, entre comillas, positivo, este tipo de trastorno? Que después de que la persona reacciona de esa determinada manera, ¿sí?, se siente culpable y reconoce el daño que puede haber llegado a producir en las demás personas, ¿sí? Esta persona está acostumbrada a realizar, como uno dice comúnmente, berrinches o quilombos, ¿sí? Cuando la persona habla, está acostumbrada a hacer discursos largos o extensos, pero llenos de ira, ¿sí? Es decir, hablar por generar mal de otras personas. Suele tener discusiones acaloradas, ¿sí?, con el entorno. Suele gritar mucho, suele golpear, en algunos momentos suele golpear, producir algún tipo de sacudida o hasta empujar a la otra persona. Puede llegar a tener peleas peleas físicas, ¿sí? Puede llegar a producir daños materiales, de romper, por ejemplo, si estamos en la vía pública, romper algún tipo de vidriera, romper un vehículo, ¿sí?, algo. También puede llegar a producir algunos tipos de amenaza o daños, ¿sí?, a diferentes personas o animales. Como les mencionaba, lo único bueno, entre comillas, que tiene es que suelen reconocer el daño que han producido y posteriormente asumen esa responsabilidad y se sienten mal. En la parte jurídica, por así decirlo, tenemos lo que es, muchas veces habrán sentido que dice, fue una reacción del momento, o por ahí no sabía lo que hacía, o fue un ataque de ira, ¿sí? Pero bueno, según el Código Penal, este tipo de trastorno que uno padece tiene que ser justificado, ¿sí? No va a reaccionar una persona porque sí o porque le haya contestado mal. Vamos al caso de un delito o de un crimen, ¿sí? Si hay una pelea, no va a sacar un arma y le va a disparar. Ahí ya entramos en lo que es este tema, ¿sí?, el trastorno explosivo intermitente. Para esto, una vez que se toma en cuenta el individuo, ¿sí?, se le realizan distintos tipos de exámenes y se tiene que llegar a determinar esto, ¿sí? No es lo mismo que la persona haya reaccionado de manera violenta y haya cometido un homicidio, por así decirlo, teniendo este tipo de trastorno, a que el homicidio haya sido premeditado, ¿sí?, que ya lo haya pensado de antemano, que cómo iba a actuar ante una determinada situación. Vamos al ejemplo que les mencionaba anteriormente. Supongamos que una persona de las Fuerzas Armadas, una persona X, ¿sí?, padece este tipo de trastorno y se produce un determinado altercado, él saca su arma y dispara y le da muerte a la otra persona, ¿sí?, van a analizar al individuo en toda la parte psicológica, en toda la parte psicopatológica, ¿sí?, y van a tratar de determinar si esta persona tiene este tipo de trastorno explosivo intermitente. Si es Abrí así, una consulta, sí, perdón.
Las personas que sufren de trastornos explosivos intermitentes, como vos estás diciendo, Sí. ¿podríamos decir que son las personas bipolares? ¿Por qué bipolares? Y porque las personas bipolares me parece que tienen casi los mismos síntomas, de repente están bien y a los 2 minutos se explotaron y te pueden gritar o pueden, no sé, por eso te consulto si sería lo mismo. Es que vos me decís una persona bipolar. ¿Qué es lo que es? ¿O qué es lo que sería para vos bipolar? ¿O qué es lo que tenés? ¿Cuál es tu idea de bipolaridad? Por ejemplo, de que cambia drásticamente el estado de ánimo, a eso me refiero. Que las personas bipolares de repente están bien, a lo mejor le dijiste algo, pum, te explotó y hizo un escándalo de nada, y a los 2 minutos de hacer el escándalo está todo bien. ¿Entendés? Bueno, A eso pero me refiero. está bien. Sería Pero el lo término mismo. es que, a ver, el término está mal empleado, bipolar. Así ¿Sí? está diagnosticada una compañera de mi nieta, que tiene trastorno, que es bipolar. Por eso te estoy preguntando. No sé cómo lo No habrán sé, tomado. por eso te pregunto, no sé si es el mismo caso, porque tiene casi prácticamente los mismos síntomas. De repente está bien, a lo mejor le dijiste algo y pum, te explotó, y a los 2 minutos, y los médicos, bueno, le dieron como que el diagnóstico que es bipolar. Está con tratamiento, tiene las pastillas, tiene todo como para bajar su estado de ansiedad y todo lo demás. Pero por eso Claro. te consulto, si sería lo mismo a lo que estamos hablando, de trastornos explosivos intermitentes. A ver, no soy especialista en la parte de psicología, ¿sí? Eh, Nosotros estamos hablando desde un punto de vista de cómo lo maneja la criminología, de cómo lo maneja la criminología. Acá estaríamos viendo lo que mencionábamos anteriormente de lo que es los trastornos psicopatológicos, ¿sí? Yo creo que el psicólogo es un especialista que tiene conocimiento en la materia y por lo tanto él va a determinar, o va, mejor dicho, a emplear el término correcto. Para mí, ¿sí? Para mí, el término bipolaridad estaría mal empleado en lo que es este tipo de trastorno, ¿sí? Investigando y leyendo un poco, lo correcto es trastorno explosivo intermitente. Intermitente quiere decir que se puede desencadenar en cualquier momento. Por eso es que yo les busqué una imagen similar por lo que quiere representar este tipo de trastorno. Acá ves que la nena tiene una manera pacífica, por así decirlo, mientras que en el espejo se refleja la otra imagen, la imagen agresiva. ¿Sí? Yo considero que lo que vos me estabas planteando es lo mismo. Yo considero que es lo mismo. ¿Sí? Porque no, a ver, si una persona, estamos hablando de una persona normal, ¿qué desencadena, o qué te desencadena que vos reacciones de una determinada manera? Algo que está influyendo en vos, ¿sí? Llámese problemas laborales, problemas económicos, problemas de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si vos tenés todo ese ambiente en su conjunto en armonía, vos vas a estar bien. No vas a reaccionar de una determinada manera ante una pregunta o algo que te dijo otra persona, ¿sí? O de cómo te contestó esa persona. Básicamente, no lo vas a tomar bien, no te va a importar. Ahora, si tenés otros elementos que influyen,
sí vas a reaccionar de tal o cual manera. ¿Sí? Suponete que vos estás en el trabajo y en el trabajo tuviste todo un día de problemas, vas a llegar a tu casa, vas a tratar de mantener la armonía, por así decirlo, en el hogar. Pero como vos ya estás saturado, ¿sí?, de tener todo ese tipo de problemas en el día, muchas veces tu esposo o tu esposa te va a decir algo y vos vas a reaccionar mal. Pero no es que lo vas a hacer constantemente. Por eso se le denomina trastorno explosivo intermitente. ¿Por qué? Porque es lo que vos me mencionabas anteriormente, que estás bien en el momento y a los 5 minutos reaccionaste de una determinada manera mal. Y después a los 3 minutos se te pasó. Pasaron 10 minutos y volviste a reaccionar mal. Y a los 5 ya se te volvió a pasar. O sea, es algo que sube y baja. Por eso no sabría responderte a ciencia cierta si el término está bien empleado. Para mí, no está bien empleado, para mí. Pero no sé si es lo mismo. Bueno, Fari, gracias. ¿Sí? Yo considero que sí, que es lo mismo. Yo considero que es lo mismo. Pero el psicólogo, como te dije, emplean ciertos términos que bueno, por algo ellos son profesionales de la mente, ¿no? Perfecto, Fabri, gracias. No, de nada, María Rosa. Ya nos quedaría poquito. Tenemos ya por último, sí, lo que es básicamente el trastorno de la personalidad, que es el tema con el cual denominé esta charla. Y el trastorno de la personalidad básicamente es una estabilidad emocional, ¿sí?, de problemas que permiten percibir, por así decirlo, relaciones entre las situaciones y las personas que influyen en un determinado individuo. Las características que tendría el trastorno de la personalidad podría ser el pensamiento que tiene la persona, algunos tipos de comportamiento excéntrico o extraños, por así decirlo. También algunos tipos de pensamientos o comportamientos dramáticos, ¿sí? Por ahí muchas veces excesivamente, ¿cómo puedo decir? No me sale la palabra. Excesivamente emotivos, ¿sí? También pueden ser irritables. Eso básicamente vendría a considerarse como un trastorno de la personalidad. Como dice la placa, en su conjunto son perturbaciones o anormalidades que se dan en las dimensiones emocionales, en las afectivas, motivacionales y de la relación social. En su conjunto podemos decir que el trastorno de la personalidad engloba todo lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Acá vamos a tener ciertas clasificaciones de lo que es los trastornos de la personalidad. Vamos a tener, por ejemplo, el trastorno de la personalidad antisocial, el trastorno de la personalidad por evitación, trastorno límite de la personalidad, trastorno de la personalidad dependiente, trastorno histriónico de la personalidad, trastorno narcisista de la personalidad, trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva y trastorno de la personalidad paranoica.
Como ven, la clasificación es bastante amplia, ¿sí? Bastante amplia. El trastorno de la personalidad antisocial, ¿sí? Podemos decir que es cuando el individuo o el sujeto actuó de modo despiadado o con violencia, ¿sí? O con una determinada maldad hacia las personas que lo rodean. Ese vendría a ser el trastorno de la personalidad antisocial, que ya lo habíamos visto anteriormente. El trastorno de la personalidad por evitación significa que trata el individuo, ¿sí? Que tiene este tipo de trastorno, trata de evitar ciertos tipos de situaciones a través de la ansiedad que esta persona siente, ¿sí? Trata de evitar esa situación. El trastorno límite de la personalidad, por otro lado, se caracteriza por ser una persona impulsiva, por una persona irritable y con tendencia a la autoagresión. Eso lo mencionamos anteriormente también cuando hablamos de Dahmer y del otro de David y de Charles Manson. Después tenemos lo que es el trastorno histriónico de la personalidad. Si en este caso la persona desea ser siempre el foco de atención y actúa de forma dramática y superficial ante el entorno que los rodea, ¿sí? Como vemos, estas no son patologías o trastornos que produzcan algún tipo de daño, ¿sí? Las que estamos mencionando. Salvo el trastorno de la personalidad antisocial, donde ahí sí se ve algún tipo de agresividad, lo cual puede llevar a desencadenar de que la persona que tiene este tipo de trastorno cometa algún delito, ¿sí? El trastorno narcisista de la personalidad, por otro lado, identifica como que la persona que tiene ese tipo de trastorno es arrogante, ¿sí? Y se cree omnipresente, por así decirlo. El trastorno obsesivo-compulsivo, ¿sí? En este caso, las personas que tienen este tipo de patología, llamémosle así, es muy perfeccionista o escrupuloso, por así decirlo. El trastorno de la personalidad paranoica, implica desconfianza desmesurada de todo lo que los rodea, ¿sí? Vive constantemente en un estado de alerta. El otro, el trastorno de la personalidad paranoica, ya se los había comentado, es el de la personalidad paranoica, que es el que de la desconfianza de todo lo que lo rodea, como les dije. El trastorno que vimos anteriormente, que es el episodio de la personalidad, como dije, se refleja, digamos, básicamente en personas que son solitarias, indiferentes a los sentimientos ajenos, ¿sí? Y que pueden, en cierta medida, producir o desencadenar algún tipo de delito. Bueno, esas básicamente vendrían a ser lo que son los diferentes tipos o clasificación de los trastornos de la personalidad. Estos trastornos, en su conjunto o de manera individual, ¿sí? Pueden llevar a que el individuo cometa o no delito, ¿sí? Vimos, por ejemplo, en el caso de Dahmer y de los otros asesinos en serie que padecían ciertos trastornos, ¿sí? Que se desencadenan sobre todo en lo que es la niñez y que llevan después a que el individuo cometa
¿sí? Una vez que se los detiene, por supuesto, se realizan diferentes tipos de estudios para determinar las causas o las patologías que lo llevaron a cometer un determinado hecho delictivo, ¿sí? Para el caso de los psicólogos forenses, muchas veces hay psicólogos que actúan de una determinada manera en la escena del crimen y actúan de una determinada manera en las entrevistas. ¿Por qué? Porque hay profesionales que utilizan los dos métodos, verificar o ver lo que es la escena del crimen y a la vez lo que es las entrevistas. Y hay otros que directamente se dedican a realizar las entrevistas a las personas detenidas. Y en base a esto, a esas entrevistas, sacan los distintos elementos que pueden llevar a determinar si esta persona cometió o no el hecho que se le imputa. Para el caso de que el profesional psicólogo que actúa en estos temas, muchas veces recurre al lugar del hecho o escena del crimen y verifica el mencionado lugar, ¿sí? Dependiendo la escena, por el solo hecho de verla, por ejemplo, en un determinado homicidio donde hay un desorden total del ambiente, donde hay mucha sangre, donde el cuerpo fue movido, arrastrado, golpeado, si la persona fallecida presenta varios tipos de disparos o distintos tipos de apuñalamientos, ¿sí? Bueno, el psicólogo ya le está dando ciertos indicios de cómo puede haber sido la persona que cometió ese delito y agredió a esa persona. Y eso se suma básicamente después a lo que es la entrevista, ¿sí? Ya cuando la persona o el sospechoso en este caso está detenido, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que el sospechoso no haya sido la persona que cometió el delito, ¿sí? Sino que psicológicamente está bien y mientras que en este caso el psicólogo dice no, la persona que cometió tal o cual delito tiene tal o cual tipo de trastorno, ¿sí? ¿Se entiende a lo que les quiero decir? Entonces, la persona que se dedica al estudio de lo que es la psicología criminal y sobre todo lo que son los trastornos y patologías que presentan los individuos, van a determinar qué tipo de persona cometió el hecho delictivo, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. No, Fari, de mi parte no, quedó todo claro. Gracias. Vale, también, Fabri. Bueno, me alegro que les haya quedado claro. Después les puedo pasar lo que es un PDF con las placas si las quieren y un PDF de un apunte para que lo tengan. Así que se los voy a estar pasando. Les agradezco por haber participado de la charla de hoy día. Sinceramente, muchísimas gracias por el tiempo que han brindado y ojalá que les haya podido servir todo esto.